Hola, ¿qué tal están? Formas de conocimiento. Realmente en filosofía pues existen distintas maneras de conocer. Podemos decir que hay muchas maneras de conocer. Todos, por ejemplo, estamos familiarizados con la percepción sensorial, que es una forma de conocimiento imprescindible porque es la que nos permite recoger información acerca del mundo que nos rodea. En ese sentido, lo que captamos a través de los sentidos puede servirnos para justificar muchas de nuestras afirmaciones acerca de lo que es la experiencia empírica. Realmente también hay que considerar la facultad de la memoria, que es una forma de conocimiento también crucial. Nos permite almacenar y recuperar información, algo que resulta esencial para poder conocer. Dentro de la memoria se pueden distinguir, por ejemplo, la memoria a corto plazo, a largo plazo, la memoria episódica, que hace referencia a nuestra capacidad de recordar sucesos y experiencias que hemos visto en el pasado, como cuando, por ejemplo, evoco lo que hice el verano pasado. Está también la memoria procedimental, que tiene relación con nuestra capacidad para recordar cómo desarrollar una actividad, que es lo que ocurre cuando recuerdo cómo, por ejemplo, montar en bicicleta. Y está también la memoria semántica o de significados, que es la que nos permite almacenar información acerca de contenidos significativos, como cuando estudias un tema para preparar un examen. Diríamos que quizás la memoria más importante es la semántica, porque es la que utilizamos generalmente en el aprendizaje, en el conocimiento, pero también son importantes las otras formas de memoria, que también son formas a la vez de conocimiento. Por otra parte, también pues hay que decir que la razón forma parte del conocimiento, ya que nos permite encadenar proposiciones para realizar inferencias y sacar conclusiones a partir de ellas. Por ejemplo, en campos del saber tan importantes como la matemática o la lógica se utiliza fundamentalmente la razón. En cuanto a la emoción, también es una destacada forma de conocimiento, ya que muchas de las cosas que sabemos acerca de la relación con los demás se basa en las emociones que experimentamos cuando interactuamos con otras personas. La emoción también nos da una información muy valiosa cuando intentamos conocernos a nosotros mismos. Por tanto, hay que insistir también en el valor de las emociones como forma de conocimiento. Incluso algunos pensadores, algunos investigadores, algunos autores creen que las emociones tienen un papel fundamental en el conocimiento moral, porque pueden ayudarnos a distinguir las acciones correctas de las que son incorrectas o inadecuadas. Podemos pensar, por ejemplo, en el emotivismo de Hume, que insiste en que la ética no es una cuestión de razón, sino que es una cuestión de sentimientos de aprobación o desaprobación. En definitiva, una ética emocional o emotiva, o un emotivismo moral, como se dice generalmente. Pero también es importante la imaginación como forma de conocimiento, fundamentalmente por el destacado papel que desempeña en la creación y la innovación. Partiendo de lo que ya conocemos, es evidente que los seres humanos somos capaces de elaborar imágenes mentales, combinando elementos previos de lo que ya conocemos, y la capacidad que tenemos de imaginar realidades nuevas hace posible que introduzcamos también cambios en nuestro entorno y que descubramos maneras originales y diferentes de interpretar la realidad, y también que podamos ser más creativos de una forma original a través precisamente de la imaginación. Destacados científicos y pensadores, como es el caso de Einstein, dieron un gran valor a la imaginación como algo, diríamos, esencial para el desarrollo de la inteligencia y para aplicar la propia inteligencia a la realidad. En cuanto a la intuición, es otra forma de conocimiento controvertida, pero que ha sido reconocida en su valor, por ejemplo, por pensadores de la talla de Descartes. Descartes, por ejemplo, pues señaló que la intuición es la manera más adecuada de alcanzar verdades totalmente seguras e indudables, como es el caso de pienso luego existo, cogito ergo sum. En consecuencia, también podemos hablar de la intuición sensible o intuición empírica, que son los datos de la sensibilidad para Kant, y que para él tienen una importancia decisiva también en el conocimiento, en las funciones del conocimiento, en las formas de conocer, podríamos decir también. Realmente, pues podemos también pensar en que la fe, que significa confiar en la validez de algunas afirmaciones que no siempre se pueden justificar con la experiencia, con la razón, también es una forma de conocimiento de alguna manera, aunque no sea
la fe algo rigurosamente científico, ni esté sujeto a un método estricto, realmente la fe, por ejemplo en el caso de las creencias religiosas, tiene un valor fundamental. Podemos decir que también hay que señalar que el saber común es esencial en nuestra vida, aunque no sea un saber científico. Por supuesto también está la pseudociencia, que como entretenimiento puede estar bien, pero que no es un conocimiento científico ni riguroso, por lo tanto no es válido de una manera absoluta, sino que diríamos que es un pseudo saber o un pseudo conocimiento. En este sentido, en relación con la fe, pues cabe decir que es más bien entendida como una especie de confianza y tiene también un papel muy relevante en las cosas que declaramos creer o que creemos conocer, sobre todo en el ámbito espiritual o religioso. También se puede distinguir el saber común frente al saber académico, porque, pues en efecto, el saber común es el saber cotidiano que tienen las personas y en cambio el saber académico es un saber más abstracto, más teórico, más formal, que forma parte de las ciencias, que forma parte de las disciplinas, como por ejemplo las ciencias sociales o ciencias humanas, también por supuesto las ciencias formales como son la matemática y la lógica, las ciencias empíricas o las ciencias naturales como la biología, la química, la zoología, la botánica, etc. Podemos decir que en general el saber académico se elabora siguiendo un método organizado, crítico y riguroso que aspira a producir conocimientos que sean fiables, que sean verdaderos de una manera pues muy evidente y muy clara. Por ejemplo, el conocimiento que se produce en la universidad a través de la investigación y de la enseñanza debe estar adecuadamente justificado con pruebas y con evidencias adecuadas. También es cierto que estos conocimientos rigurosos de la universidad deben ser publicados por investigadores y pueden ser objeto de evaluación o cuestionamiento también. De hecho, el estar abierto a la revisión y a la crítica de los conocimientos es otra cuestión fundamental, porque eso ayuda a detectar los errores que pueden producirse o que pueden cometerse y permite que estos fallos en el conocimiento se vayan corrigiendo. En este sentido, un procedimiento sistemático en orden al conocimiento es algo que proporciona indudables ventajas y de esta manera pues es entendible también que el saber académico tenga un gran prestigio en la sociedad actual. Por ejemplo, el saber médico es un saber académico que, aunque la ciencia médica no es una ciencia tan absoluta y tan rigurosa como la matemática o la química, diríamos, pues porque el conocimiento médico es un conocimiento aplicado a la realidad de los enfermos y aunque tiene unas bases científicas muy claras y muy potentes, pues la medicina es un saber aplicado, pero eso no supone que no sea también a la vez un saber académico en cuanto a los conocimientos que tienen los médicos acerca del organismo, de las enfermedades, de las funciones de los órganos, etcétera, etcétera, la fisiología también de los cuerpos humanos, etcétera. Podemos decir que pues efectivamente hay muchas formas de entender lo que es el conocimiento y también ha habido pues lo que se puede denominar la razón poética, como es el caso, por ejemplo, de una filósofa española que es María Zambrano, a la que se la escribe pues la razón poética precisamente, ya que en su filosofía pues hay una manera de filosofar a través de la imaginación y eso da lugar a otras posibles maneras de conocer, porque para María Zambrano la creación poética, y lo dice explícitamente la propia filósofa, puede ayudarnos a conectar con la dimensión más honda y misteriosa de la realidad, que se nos escapa si miramos las cosas desde un punto de vista estrictamente racional. Ahí estamos hablando del problema de la muerte, del amor, de la vida, del sentido de la vida, de la existencia, etc. En definitiva, Zambrano no pretende sustituir la razón por la poesía. Más bien su propuesta consiste en conjugar en armonía la visión racional y la poética para desarrollar de este modo una nueva manera de conocer que ella denomina razón poética. Esta razón poética para ella debe tener pues también en cuenta la potencia y la utilidad de esta aproximación racional a la realidad, pero sin olvidar la dimensión metafórica, comparativa y simbólica del saber poético, que también es interesante como saber.
Solo de esta manera seremos capaces para ella de acercarnos de una forma viva y auténtica al verdadero corazón de las cosas, a esa auténtica dimensión profunda de lo real que constituye su verdadera entraña y su ser más profundo, su ser más real, más auténtico. En relación con las creencias religiosas, pues también hay que decir que es otra forma de conocimiento, aunque no sea un conocimiento científico, y pues hay que decir que para muchas personas la religión constituye también una importante fuente de conocimiento, aunque no todas las personas comparten las creencias religiosas, porque existen muchas personas que son ateas o agnósticas, pues no hay duda de que la religión todavía ejerce una gran influencia en la mentalidad y en la vida de muchas personas en todo el mundo. Podemos hablar de la religión cristiana, de la religión musulmana, de la religión judía y de otras religiones monoteístas que pues tienen miles de millones de fieles o de creyentes, por decirlo de otra manera. Además, hay que señalar que definir lo que es una religión no es una tarea simple o sencilla, porque existen muchas clases de religiones diferentes en el planeta con grandes diferencias entre sí. Por ejemplo, no sería correcto identificar la religión con la creencia en divinidades o seres sobrenaturales, porque hay religiones que no creen en ningún dios, como sucede con algunas ramas del budismo. Tampoco podemos decir que sería adecuado o correcto identificar la religión con prácticas institucionalizadas que llevan a cabo los sacerdotes o las congregaciones eclesiásticas, puesto que hay grupos humanos religiosos en los que la religión no está asociada a ninguna institución. En este sentido, el sociólogo Emil Durkheim propuso identificar la religión con las creencias y las prácticas asociadas a lo sagrado. Lo sagrado, según Durkheim, es lo que nos parece digno de especial respeto y por esa razón es importante separar de lo profano, que es lo que forma parte de nuestra vida cotidiana y ordinaria, lo religioso. Por ejemplo, para un creyente en las Sagradas Escrituras o en las leyes dictadas por Dios, pues hay que decir que para él son algo sagrado y deben tratarse de forma muy diferente al modo en que nos relacionamos con los objetos de la vida corriente. Sería también pues buscar la definición de lo luminoso, que también viene a ser lo sagrado, y que eso implica pues una dimensión diferente a la dimensión cotidiana habitual. En este aspecto, pues hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, pero las formas de conocer son más amplias todavía de lo que he explicado en este vídeo, porque hay formas de conocimiento que a veces pueden parecer irreales, como es el caso de la mecánica cuántica, por ejemplo, que no es una mecánica física probabilista en el sentido clásico que pretendía, por ejemplo, Einstein. Por eso Einstein dijo Dios no juega a los dados, y en ese sentido con el avance de la ciencia surgen nuevas formas de conocimiento. Por ejemplo, en el ámbito de la genética está surgiendo la genética sintética, que permite crear vida desde sustancias químicas artificiales, no por procedimientos, diríamos, naturales, clásicos, y todo esto está indicando que el conocimiento es algo que cada vez es más complejo y que el propio ser humano está produciendo conocimiento de formas insospechadas hasta hace pues unas décadas, por ejemplo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.